Muy bien. Bueno, hoy quiero empezar hablando de esta persona. Seguramente a muchos el nombre les parecerá ya familiar y conocido, ¿verdad? En la escuela pues lo estudiamos. Esta mujer, Marie Curie, bueno, se puso ese nombre, aunque se llamaba María, el Marie fue porque vivía en Francia, aunque ella era polaca. ¿Les suena? ¿Saben quién es ella? ¿Sí? Bueno, ella, para los que no sepan, pues fue una mujer realmente con dones que Dios le dio, pues asombrosos, una mujer muy inteligente, muy tenaz. Ella pues es recordada por muchas razones, entre ellas, pues ella descubrió dos elementos de la tabla, ya ven la tabla de los elementos químicos, ¿verdad? Ella descubrió dos elementos nuevos, el radio y el polonio. Fue la primera mujer que ganó un premio Nobel, la primera mujer. Y la primera persona que ganó dos premios Nobel, uno en química y otro de física. También en ese tiempo, principios del siglo XIX, finales del siglo XIX, pues saben que era muy difícil, ¿verdad? Como todo el tema de la mujer en ese tiempo era complicado. Ahí en la Universidad de París, ella fue la primera mujer que pudo impartir cátedra. Ella abrió mucha brecha, ¿verdad? Una mujer realmente tenaz y en muchos sentidos un ejemplo, ¿verdad? Como decía, pues, ¿alguien ha escuchado hablar de estos dos elementos, el polonio y el radio? ¿Sí? Ella le puso los nombres, además. Polonio le puso al elemento porque ella era de Polonia. Y radio, bueno, viene del latín radium, que es rayo de luz. De este elemento, el radio, justamente hoy voy a hablar de algo que vivió ella, de sus descubrimientos, y encuentro un símil en el mensaje que quiero transmitir, un símil en lo que hoy vivimos. Es curioso, pero yo creo que varios de ustedes hoy se van a sorprender como yo me sorprendí de cosas que se vivieron ya hace un siglo. ¿Quién se acuerda ahí en los años 80, 90, cuando decíamos en los años 20, ¿no? Y luego no nos damos cuenta que estamos hoy en los nuevos años 20, ¿verdad? El radio, justamente el radio, este elemento, de ahí vienen nombres como radiografía, radiólogos. En el tratamiento del cáncer está la radioterapia. Los rayos X, las radiografías, de ahí vienen. O sea, tiene muchas aplicaciones el tema. Pero ella acuñó un término que es el que hoy nos atañe, que es la radioactividad. Radiactividad o radioactividad, las dos palabras están bien dichas. Y hoy voy a usar este ejemplo para compartir un mensaje que creo que es muy importante y muy actual, ¿vale? Vamos a empezar por leer este pasaje en el libro de Hebreos, capítulo 12, versículo 1. Dice, por tanto, ya que estamos rodeados de una enorme multitud de testigos de la vida de fe, quitémonos todo peso que nos impida correr, especialmente el pecado que tan fácilmente nos hace tropezar. Y corramos con perseverancia la carrera que Dios nos ha puesto por delante. Muy bien. Es curioso porque cuando Marie Curie descubre este elemento, el radio, no tenía ni idea de que este era un elemento tóxico. No tenía ni idea. Y claro, cuando hay algo tóxico, algo dañino, y pensamos que es inofensivo, pues se vuelve aún más peligroso. ¿Estamos de acuerdo? Hoy mi mensaje lo he titulado así: no llamemos inofensivo a lo que no lo es. ¿Ok? No
llamemos inofensivo a lo que no lo es. Bueno, vamos a usar este término que acuñó la propia Marie o María en su momento, la radiactividad. Cuando se descubre esto, pues en algún momento haciendo estudios ahí con el descubrimiento, porque ella no patentó su descubrimiento, fue curioso, no patentó, ella y su esposo no patentaron esto. Entonces esto permitió que hubieran muchas investigaciones independientes a lo que ellos hacían. Entonces, en una de las investigaciones se dieron cuenta que en ratones, cuando ponían y aplicaban la radiactividad, en tumores, los tumores disminuían en su tamaño. Es decir, afectaba o había cambios en las células enfermas, pero no había tantos cambios o afectación en las células sanas. Esto comenzó una revolución gigantesca porque empezaron a ver justamente, esto hasta la fecha, en el tratamiento del cáncer, ustedes habrán escuchado que hay tratamientos. Uno de ellos se llama radioterapia. La radioterapia es justamente esto que se descubrió en este momento. Ahora, cuando se dan cuenta de esto, y como no hubo una patente y hubieron mucha investigación en su momento, entonces mucha gente empezó a usar este elemento para muchísimas cosas, ¿vale? Así que es muy interesante porque se empezó a ofrecer cosas que tenían que ver con radioactividad en envases que no tenían que ver con algo inofensivo. Es decir, comenzó a haber veneno con envases de aspecto inofensivo, ofreciéndolo por todos lados. ¿Cómo? Si ustedes pueden entrar a internet. ¿Alguien ha oído hablar de la fiebre del radio? ¿No? Bueno, en los años 30 del siglo pasado se dio este fenómeno y era justamente usar la radioactividad para supuestos asuntos que tenían que ver con bienestar del día a día. Yo me impresioné mucho, insisto. ¿Quién sabe hoy o quién más bien no sabe que la radioactividad es delicada? A ver, ¿quién no lo sabe? ¿Quién sí sabe que es peligrosa la radioactividad? Okay. Bueno, hoy lo tenemos claro. En esos años no lo tenían claro. Y tampoco ha sido hace tanto tiempo, fue hace un siglo. Y voy a poner unas fotos, voy a pedir que apaguen la luz y que la transmitan ahí, que lo pasen en la transmisión. Apáguenme estas también para que se vean los detalles. Mira, esto que ven aquí es, si se dan cuenta, dice ahí, ¿qué? Agua radiactiva. Se ofrecía bebida radioactiva. Parece broma, pero empezaron a vender agua radioactiva. Y luego, no contento con esto, vendían este tipo de recipiente en donde te decían, mire, ponga agua convencional, vierta agua ahí y sale radioactiva. También, por ejemplo, empezaron a ofrecer chocolate radioactivo. Por ejemplo, aquí, me impresionó, mira, Doramad se llama esto. Esta es una pasta de dientes radioactiva. Llegó a México, ¿saben? Mira, aquí está esta publicidad, es real. Fíjense cómo dice, toda su vida, decía la publicidad, dice, empezó en su niñez usando diariamente la crema dental radioactiva Doramad y hoy, a pesar de los años transcurridos, su sonrisa tiene el encanto de su primera juventud. Por nada ni por nadie dejaría de usar Doramad, única crema dental surtiendo efectos biológicos. Esto es totalmente real. Por ejemplo, aquí, pues más bebidas radiactivas, tinte de pelo radiactivo. Pues había, por ejemplo,
Dice aquí, miren, aquí tengo una lista. Por ejemplo, había pastillas para la ansiedad radioactivas. Había maquillaje radiactivo para que la piel se pusiera bonita. Había postres radioactivos. O sea, esto, ahora sí podemos prender la luz, por favor. Esto era una realidad. Estaba en la publicidad, ofrecían los productos y además eran peleadísimos. Claro, tú imagínate la cantidad, se empezaron a dar cuenta que esto no era tan sano cuando se empezó a morir literalmente a morir gente, pues como moscas. Suena feo, pero pues imagínate la cantidad de gente que empezó a morir. Y uno dirá, bueno, pues se habrán dado cuenta rápido. No, esto duró más o menos 20 años. Entre la década de los 30 y 40, la fiebre de la... Incluso habían productos todavía en los años 50. ¿Qué tan bien le hubiera venido en ese tiempo a las personas que se hubiera presentado a alguien y le hubiera dicho, no te pongas maquillaje radioactivo? Que hubiera habido una advertencia. ¿Sabes cuántas personas se murieron de cáncer porque no solamente genera cáncer, hay un tipo de anemia, hay muchos padecimientos que genera la exposición prolongada a la radiación, que hoy se conoce. Aquí el punto es que justamente debemos entender que la radioactividad no es inofensiva, lo sabemos, ¿verdad? Pero por mucho tiempo se vendió la radioactividad en envases que la ofrecían como algo inofensivo, incluso como algo deseable. Y la gente se peleaba por ello. ¿Te suena esto? Por eso es muy importante hoy no llamar inofensivo a lo que no es, ¿verdad? Por salud, por protección, por seguridad. ¿Vale? Ahora, tú sabes que hay algo que se llama pecado, ¿no? El pecado, la Biblia nos enseña, mira, vamos a ponernos en contexto lo que es pecado, para recordarlo. Es bueno siempre recordarnos lo que es el pecado. ¿Qué dice la Biblia respecto al pecado? Por ejemplo, dice claramente en Romanos 6:23 que la paga del pecado es muerte. La paga del pecado es muerte, muerte eterna. Muerte aquí y muerte en la eternidad, es separación eterna de Dios, lo dice la Biblia. Dice aquí 1 Corintios, el aguijón de la muerte, o sea, el arma de la muerte, el arma que utiliza la muerte, es el pecado. Dice Juan 8:34, de cierto les digo que todo aquel que practica el pecado es esclavo del pecado. Es esclavo del pecado. El pecado nunca es inofensivo. Y a veces ofrece el pecado, que es un veneno, con aspecto de inofensivo. Mira, el pecado es el mayor y el peor problema que tiene la humanidad. Es el más grande de los problemas. Tan grande es el problema que Dios se tuvo que hacer hombre en la persona de Jesucristo y morir por nuestros pecados. El Todopoderoso, el Creador del universo, tuvo que hacer eso. Es un problemón. Y no tiene solución fuera de Jesucristo. Porque hay que entender que el pecado es muy real. Lastima. Denigra. El pecado destruye. Esclaviza. Mata. Y lo peor de todo es que separa de Dios. Y aunque pretendamos que no sea así, eso es así porque Dios mismo lo dice. Ahí está en la Biblia. El pecado no es inofensivo. Jamás es inofensivo. Amén.
¿Se entiende? ¿Estamos de acuerdo en esto? Por eso, así como la exposición prolongada a la radioactividad no es inofensiva, el pecado tampoco lo es. Peor es el pecado que la radioactividad. Siquiera la radioactividad tiene ciertas aplicaciones benéficas. El pecado en ningún caso tiene una aplicación benéfica, en ningún caso. En cualquier caso, pequeño o grande, lo que sea, cualquier cosa que permitamos como pecado en nuestras vidas va a tener dolor y las consecuencias que la Biblia advierte. Eso siempre va a ser así. Ahora, el asunto es que, por supuesto, hoy ni de broma nos acercaríamos, bueno, alguien sano, bueno, hay de todo, ¿verdad? Porque no se puede generalizar, pero hoy si vemos que hay algún asunto radioactivo, nos apartamos, ¿verdad? ¿Qué tanto tenemos claro esto con el pecado? Porque tú sabes que el pecado se ofrece en envases inofensivos y le dan un aspecto inofensivo. Por eso a veces tiene tanto éxito el pecado. Y viene bien recordarlo. Yo voy a hablar, de esto nos podemos extender muchísimo y no hay tanto tiempo, pero quiero hablar un poco de dos ejemplos de cómo se ofrece el pecado y lo hago en base, porque estuve diciendo, a ver, ¿qué elijo para compartir este mensaje? ¿Qué tipo de pecado elijo para compartir este mensaje? Y me basé un poco en mi propia experiencia como pastor. En mi oficina, cuando llegan las personas pidiendo consejería y tratamos asuntos en donde hay dolor, donde hay sufrimiento, y llegamos a la raíz de los problemas, pues muchos la mayoría creo que en los años que llevo como pastor, un número importantísimo ha comprado pecados en esta forma, en las que voy a exponer hoy, ¿vale? ¿Sí? ¿Qué envases? ¿No? En su momento la radioactividad la ofrecían con un envase de agua benéfica o de chocolatito caliente. Aquí voy a poner dos ejemplos de cómo se ofrece hoy el pecado y el daño que están haciendo hoy a nuestra sociedad, a nuestro mundo. El primero, la oferta del sexo libre. Y el segundo, la nueva era o New Age. ¿Quién ha oído este término? A muchos les va a parecer extraño, pero ahora explico para que ya no es tan extraño ni tan lejano a lo que estamos viviendo hoy. Vamos a empezar por la oferta del sexo libre. ¿Cuál es el envase que ofrecen hoy para que esto sea una práctica? El envase que hace parecer inofensivo este tema es el amor y la libertad. O sea, hoy te dicen que si hay amor, porque por supuesto que usan elementos y principios que son importantes y es innegable que son importantes estos principios. De hecho, el Señor los enseña. ¿Quién puede negar que un ser humano no necesita sentirse amado? Por supuesto que no, eso fue puesto por Dios. El mayor valor que la Biblia enseña es la libertad. Jesucristo murió para darnos libertad. Por tanto, hablar de amor y libertad es bueno. Peleamos por esto. Enseñamos que esto es bueno, ¿verdad? Jesucristo nos enseña a ser libres y nos enseña a amar. Nos revela su amor, el cual llena todo. Pero, claro, si yo uso el envase del amor y la libertad, entonces parece que todo se vale. Y no es así. Hay prácticas que se han normalizado. Un ejemplo. Me fui por ejemplo, este término, ¿quién lo conoce? Concubinato. Este es de la Real Academia, este es del diccionario. ¿Qué es concubinato? Es relación marital de un hombre con una mujer sin estar casados. ¿Ok? Es concubinato. Hoy en día se promueve esta práctica. O sea, te dicen, mira, vete a vivir con alguien, total, si ambos se aman, pues qué problema hay. Es un acuerdo mutuo.
Es más, viene bien porque así se conocen y no tiene que fracasar el matrimonio, cosas así. Pero lo que es. El concubinato es una relación marital de un hombre con una mujer sin estar casado, ¿vale? Ahora, ¿qué es este término? Fornicar o fornicación. Dice, es tener ayuntamiento o cópula carnal fuera del matrimonio. O sea, la fornicación es tener relaciones sexuales fuera del matrimonio. Punto, no es más complicado que eso, ¿vale? ¿Qué se ofrece hoy en el mundo? Hace unas pocas semanas tenemos una amiga, mi esposa y yo, es una buena amiga, no conoce a Cristo. Entonces estábamos platicando con ella y nos contaba que había un hombre que estaba ahí, justamente esta amiga opera un hotel en Tulum y había un hombre ahí, un chavo como de 20 años. Se iba a casar, estaban hablando de su boda. Y entonces nuestra amiga decía, oye, ellos vienen, estaba impresionada porque llevaban 8 años de novios, esta pareja que se iba a casar, y decía, oye, pero ¿tú sabes que los papás de ella no los dejan viajar juntos? No los dejan ir solos a ningún lado juntos. Qué raros, ¿no? Digo, ya, claro, hoy es raro. Pero eso sería lo normal. Creo que son valores tradicionales que se han perdido muy valiosos. Porque hoy en día está tan metido el tema de que ahora es raro el que no practica el concubinato o la fornicación. Entonces, socialmente se acepta. Yo otros casos, ¿no? En donde alguna vez conocí a una pareja que ellos se presentaron como esposos y hablando así un poquito con ellos, ¿cuándo se casaron? Bueno, yo no necesito un papel para demostrar a mi mujer que la amo, ¿no? Nosotros hicimos un pacto entre nosotros de amor. Vamos, que no hemos escuchado eso a veces, ¿no? Y yo, no, o sea, esto no es en nuestras formas. Un matrimonio no es que llegues a un arreglo verbal y punto, y eso ya Dios te considera casado. Eso no es cierto, eso está mal. Hay ejemplos en la Biblia, ¿no? ¿Se acuerdan de la mujer samaritana? Ahí junto a un pozo llega Jesús y le dice a la mujer, oye, a ver, llama a tu marido. Y le dice la mujer, no tengo, Señor. Y yo, bien has dicho, porque te has casado 5 veces, pero con el que vives hoy no es tu marido. Así le respondió Jesús. ¿Se acuerdan de ese pasaje? Ahí eso es en el Evangelio de Juan. No podemos justificar algo como la fornicación como si fuera bueno, o sacarnos de la chistera justificaciones religiosas que no hacen más que justamente ponerle un envase como si fuera inofensivo a un pecado que la Biblia señala como que no es poca cosa. Porque hay que entender que el concubinato es igual, incluye la fornicación o el adulterio, o el adulterio. Y es pecado. Y nosotros con cariño, con paciencia, cuando alguien viene aquí, pues entendemos que las personas a lo mejor no lo tienen claro, no lo saben. Y les animamos a poner orden, porque no queremos juzgar a las personas. Ya suficiente dolor trae el pecado a la vida de las personas como para encima añadir, ¿verdad? Juicio. No. Lo que pasa es que entendemos que el pecado daña, separa de Dios, trae mucho dolor. Entonces alguien tiene que levantar la voz y decir, oye, deja de hacer eso porque hace daño. Como le hubieran gustado hace 100 años, ¿verdad? Que le dijeran a una persona, oye, no te tomas esas pastillas para la ansiedad, son radioactivas. Pues lo mismo. Mira qué dice la Biblia respecto al pecado, a este pecado. Dice, huid de la fornicación. Cualquier otro pecado que el hombre cometa está fuera del cuerpo. Mas el que fornica contra su propio cuerpo peca. O sea, fíjate, dice incluso, huye de esto. Hoy en día la sociedad dice, no es para tanto, pero la Biblia dice, huye de este. ¿A qué le hacemos caso? Dice, ¿o ignoráis que vuestro cuerpo es templo del Espíritu Santo, el cual está en vosotros, el cual tenéis de Dios y que no sois vuestros?
Dice otra traducción, huyan de la lujuria. Cualquier otro pecado que la persona cometa queda fuera del cuerpo, pero el pecado de la lujuria ofende al propio cuerpo. Amén. ¿Es inofensiva la lujuria? Hoy tenemos un problema enorme con este pecado en el mundo, ¿eh? Ahora que han estado tanto, ¿verdad? Tanto encierro, ¿cuántos jóvenes y no tan jóvenes a un clic hoy están enganchados con un tema de pornografía? Pero muchos. Es un verdadero problema hoy, es la esclavitud de mucha gente. Y mira, el problema de la lujuria es que avanza, este pecado no tiene freno. Es como una droga. Así son todos los pecados, pero esto es como una droga que cada vez tiene menos posibilidad de satisfacer a la persona y por eso se necesita más cantidad. Las drogas son así, ¿no? Una droga cada vez pierde su capacidad de satisfacer a la persona, por eso incrementan las cantidades. E idéntico es el pecado. Por eso el sexo libre tiene consecuencias, ¿no? Graves, ¿no? Por ejemplo, las personas que llegan y hay que tratar porque están llenas de culpa. Empieza por ahí. Temas de pensamientos, de pornografía, y por ahí empieza el asunto. Las personas se sienten deprimidas, sienten avergonzadas, sienten vergüenza. Muchas se vuelven adictas, pero luego no para ahí, ¿no? Luego vienen las traiciones en las relaciones, adulterios, hay enfermedades, familias rotas, embarazos no deseados, abortos, prostitución, violaciones. Viene la trata de personas, que es tan grave, ¿no? Vienen delitos por lo mismo, asesinatos. ¿Cuántos asesinatos son por temas pasionales, ¿no? Y tiene su origen en la lujuria. Suicidios, pederastia. Todo se va volviendo más y más depravación, perversión, actos vergonzosos, lascivia. Lee Romanos capítulo 1. Lean Romanos capítulo 1, ahí habla de actos vergonzosos como que vienen producto de la propia lujuria. Y al final roba la dignidad como personas, este pecado. Les lleva a cometer actos que les roba totalmente la dignidad y causa mucho, mucho, mucho dolor, mucho dolor. Solo el que quiere escapar de la lujuria en cualquier etapa en la que está, sabe el daño que ha causado y que ha sufrido. El sexo libre no es inofensivo. ¿Amén? ¿Quién dice amén? ¿Te das cuenta cómo esta oferta de pecado de pronto parece inofensivo y se va metiendo y de pronto tiene atrapadas a las personas? ¿Ok? Otro caso. La nueva era. Mira, esto también es muy amplio. Esto es muy amplio de hablar. Voy a poner unos ejemplos de cómo puede afectar prácticamente este tema. Primero, entender qué es esto. La nueva era empieza a mitad del siglo XX, del siglo pasado, ¿vale? Dice, nace de una creencia en donde dicen que el sol son cosas de posiciones de los planetas y de signos zodiacales. Dicen que cuando el sol pasa de un signo zodiacal al siguiente, esto influye en los seres humanos, ¿vale? Sostiene que con la llegada de la era de Acuario, que se supone que es lo que estamos, ha empezado una época de paz, bienestar y armonía mundial, ¿vale? La nueva era promueve un retorno del ocultismo, de la hechicería y las supersticiones, otorgando nuevos nombres a prácticas ancestrales muy antiguas. ¿Ok? Los propagandistas de la nueva era tratan de persuadir a participar en prácticas como la adivinación, la astrología, la telepatía y la comunicación con los espíritus. Y luego tiene este tema, que su sistema de creencias no está unificado, no es tan claro. Más bien agrega
culturas, doctrinas, incluso contradictorias entre sí. A esto se llama sincretismo. No está muy ordenado, no es muy claro. ¿Vale? Y algunas de estas creencias son reinterpretaciones de mitos y religiones. Bueno, este es básicamente, tú puedes googlear Nueva Era y te va a salir esto que acabo de poner. ¿De acuerdo? Ahora, la Nueva Era, una de las cosas que hace, porque de ahí se desprenden muchas cosas, pero algo que me parece que sí influye, y ustedes van a darse cuenta que sí, por ejemplo, menosprecia la vida humana. O sea, le va quitando sistemáticamente el valor a la vida humana. Mucho de lo que viene en esta ola de Nueva Era son religiones orientales, como el hinduismo. Y ya se sabe, ya es bien sabido desde milenios, que el hinduismo denigra la vida humana. Le da más valor a un animal que a una persona. Esto es así. Por ejemplo, el envase que ofrece la Nueva Era, el repudio al maltrato animal. ¿Quién no está de acuerdo con esto? ¿Está mal el maltrato animal? Pues claro, la propia Biblia dice que una persona que maltrata a sus bestias, pues no está bien. Incluso nosotros promovemos que está bien cuidar a los animales, ¿no? Por supuesto que eso está bien, eso es genuino. Lo que pasa es que estos van más allá. Este es el envase. Sistemáticamente nos va diciendo la Nueva Era que el hombre tiene el mismo valor o menos que un animal. ¿Quién no ha oído eso? Somos todos animales, ¿no? El hombre es un invasor. La flora y la fauna tienen derecho a desplazarnos. ¿No oyen las noticias cuando, no, pues es que era su hábitat, ¿no? ¿Qué hace ahí el hombre? Por todo lo anterior, por esto que hablamos, el hombre no debería comer animales. El hombre debe servir a los animales, no al revés. Son sagrados, ¿no? Esto ya lo sabemos, esto lo hemos visto en la India, por ejemplo, por el hinduismo, las vacas son sagradas. Hay niños con muchísima desnutrición y ahí están las vacas, ¿no? Por ejemplo, si alguien ha entrado a ver esto, ¿saben qué es eso? Hay templos en donde las ratas son sagradas. Las alimentan. Si una rata muerde a una persona, lo interpretan como un privilegio. Si alguien mata a una rata, les va muy mal. Díganme si no es denigrante. Hasta la fecha hay personas, pues como todas las religiones, hay cierta hipocresía, ¿no? De repente hay personas, por supuesto, que se les antoja. Pues imagínate, tienen a la familia desnutrida y todo, pues sacrifican una vaca. Pues hay grupos de defensores de la vaca que matan personas y persiguen a las personas que pueden sacrificar una vaca para comerla. Hay noticias. Hace poco salió una noticia de un musulmán que mató una vaca para comérsela y lo mataron a pedradas. Hay lugares en la India que si saben que tú sacrificaste una vaca, te dan cadena perpetua. Te dicen que comer carne de vaca es como el canibalismo, porque pues, puede ser tu abuelita o alguien que recarnó en la vaca. Y da risa, pero es la verdad. Así es como lo manejan. ¿Puede prender la luz, por favor? Y yo insisto, esto lo conocemos de aquellos países. Pero es increíble que esto que suena ridículo se está abrazando aquí en formas disfrazadas. Mira, un ejemplo. ¿Alguien se acuerda del caso hace como 2, 3 años de una elefanta que mataron, que estaba preñada y salió el elefantito? ¿Se acuerdan? ¿Alguien? Sacaron el fetito del elefantito. Hubo un repudio en las redes sociales. Hubo una indignación masiva, brutal. Yo posté, me acuerdo, en mi Facebook, le digo, ¿cómo es posible que esto cause esa indignación? Pero vemos bebés humanos que lo están matando y pocos dicen, unos dicen, hay tibieza en el tema.
Hay más indignación por el maltrato animal que por bebés siendo abortados. Ve tus redes sociales. Hace poco en las noticias salió un cocodrilo. Había una mujer en Veracruz lavando su ropa, un cocodrilo la agarra y la mata. Entonces las autoridades se saben que si un animal salvaje ataca a un humano se vuelve un peligro porque pues va a atacar otro. Entonces estaban buscando al cocodrilo para sacrificarlo. Las redes sociales, tenías que leer los comentarios. La señora está invadiendo el hábitat del animal. El humano es el invasor. Y esta generación está creciendo pensando de esta forma. Están creciendo día a día temas con… ¿Han visto el tema de los niños veganos? Como los animales son sagrados, no podemos comerlos, pues entonces hay que comer cosas que no tengan que ver con animales. O sea, hay estudios claros, estudios de universidades en todo el mundo, como se están alertando de tantos niños veganos, que los niños veganos tienen problemas y déficit de crecimiento. La proteína animal tiene elementos que no se encuentran en otro lado y que son importantísimos para el desarrollo. Pero esta mentalidad oriental de religiones paganas vienen a influir. Y claro, viene tu hijo y te dice, yo no como carne, no estás pensando, oye, está abrazando una religión pagana. Es la moda. Es un despropósito. Dice 1 Timoteo, ahora bien, el Espíritu Santo nos dice claramente que en los últimos tiempos algunos se apartarán de la fe verdadera. Seguirán espíritus engañosos y enseñanzas que provienen de demonios. Y estas personas son hipócritas y mentirosas y tienen muerta la conciencia. Dirán que está mal casarse y que está mal comer determinados alimentos. Pero Dios creó esos alimentos para que los coman con gratitud las personas fieles que conocen la verdad, ya que todo lo que Dios creó es bueno y no deberíamos rechazar nada, sino recibirlo con gratitud, pues sabemos que se hace aceptable por la palabra de Dios y la oración. O sea, eso dice la palabra. Y podemos hablar mucho de la nueva era, ¿no? Como, insisto, menosprecia la vida humana, ¿no? Por ejemplo, otro envase que ofrece esto es la responsabilidad ecológica. ¿Quién puede negar que está bien cuidar el planeta? Claro que está bien. Pero el otro día, por ejemplo, dicen, el hombre es la razón de toda desgracia del planeta. ¿Quién no ha oído eso? El hombre es una plaga, ¿no? Es una desgracia. Estábamos en nuestro campamento de solteros, iba con mi pastor, y le dije, voy a tomar esta foto porque esto habla, a ver, pues apagar. Es justo de lo que estamos hablando, ¿no? Miren, aquí está, este anuncio está ahí en ese hotel, dice, Blue Key, se busca monstruo, dice, monstruo inmundo y malvado, y deja este rastro en las playas, y ponen aquí basura. ¿De qué monstruo inmundo están hablando? Mira, ahí lo dicen chiquito, dicen que es humano. Puedes prenderla. ¿El problema del mundo es el humano? Pregúntale a la generación hoy, los más jovencitos, y te lo van a decir que sí, están influidos por esto. Y parece que no pasa nada, sí, pero es que nos volvemos insensibles a la vida humana. Entonces, ¿abortan niños? Pues no pasa nada. No hay voces levantándose diciendo, eso está mal. No hay indignación cuando hay injusticia con las personas. Eso sí, que maltraten a un perro, ya vas a ver cómo se pone en las redes sociales. Y no estoy diciendo que esté mal eso, pero no puedes valorar más a un animal que a un ser humano. El problema del mundo es el pecado, no el hombre. El problema del mundo, lo que hay que atacar, lo que hay que corregir, es el pecado, no el hombre. Fíjate lo que dice el Señor ahí en Génesis del principio. Entonces Dios dijo, hagamos a los seres humanos nuestra imagen para que sean
como nosotros. Ellos reinarán sobre los peces del mar, las aves del cielo, los animales domésticos, todos los animales salvajes de la tierra y los animales pequeños que corren por el suelo. Otra versión dice señorearán, no sé si está bien dicho, ¿no? Señorearán, no. Señorearán, ok. Reinarán. O sea, esto, simplemente por esta razón, porque el creador del universo lo dijo, un bebé no es igual o menor que un animal. Para Dios somos importantes y eso nos da valor porque nos hizo así, después cayó la humanidad en pecado, pero encima se hizo hombre y nos vino a rescatar. Y Él pagó su vida por nosotros. Eso nos da un valor distinto a los animales. Una dignidad distinta. Pero la nueva era denota esto. Las nuevas generaciones están influidas por esto. Y luego hay más cosas que ofrece la nueva era. Por ejemplo, salvación y paz, ¿no? O sea, ofrece un evangelio diferente. Ofrece o introduce al ocultismo, la hechicería, la idolatría en forma sutil y encubierta. Normaliza prácticas rituales que la Biblia exhibe como incorrectas, perversas, disfrazándolas de disciplinas ancestrales sanas, actividades deportivas, terapias de bienestar, medicina alternativa, etcétera, etcétera, etcétera. Y luego llegan las personas a la oficina de los pastores llenas de ansiedad, de depresiones, con terrores nocturnos, y luego cosas ya sobrenaturales que hemos visto claramente. Aquí no estamos todavía hablando de cosas sobrenaturales, pero ver a una persona que se manifiesta un demonio, una persona que conoces de toda la vida, de pronto, una mujer que parece que habla como hombre y dice, esta es mía, si lo viera todo el mundo, a lo mejor pensarían 2 veces en llevar a cabo este tipo de prácticas. En la práctica, muchas personas se sumergen o están inmersas en el movimiento Nueva Era sin siquiera percatarse de ello. Por la naturaleza del mismo, ¿verdad? Que es sincretismo, informalidad y descentralización. ¿Qué actividades ya en la práctica tienen que ver con la nueva era? El Reiki, ¿quién no ha oído hablar del Reiki? El yoga, la Kabbalah, veganismo, acupuntura y derivados, ¿no? Que los balines de las orejas, que te presiono con el dedo la planta del pie y te arreglo el hígado, todo eso. Meditación trascendental, claro. Sesiones con ángeles, cartas o tarot de los ángeles, espiritismo, adivinación, ayurveda, esoterismo, el ecologismo basado en el panteísmo, ¿no? La madre tierra, Gaia, ¿no? Hoy, el ocultismo, tú ves a los spas, ve a un spa, y todos tienen rollos orientales, te ponen musiquita donde son mantras o mantrams. Y es que son invocaciones a demonios, la gente no lo sabe. Todo el rollo que ofrecen los spas como de relajación, temas holísticos. ¿Qué es holístico? Cuerpo, alma y espíritu. Todo, ven, aquí tratamos todo, cuerpo, alma y espíritu. Y se meten en temas que tienen que ver con religiones paganas, con todo esto. Y la gente que está en el mundo, pues entendemos que no se entere. Pero hay mucha gente que dice ser cristiana y conocer la verdad y practica esto. Y no es inofensivo. Dice la Biblia, dice Deuteronomio 18, versículos del 9 al 11, dice, cuando entres en la tierra que el Señor tu Dios te da, ten mucho cuidado de no imitar las costumbres detestables de las naciones que viven ahí. Por ejemplo, jamás sacrifiques a tu hijo o a tu hija como una ofrenda quemada. Tampoco permitas que el pueblo practique la adivinación ni la hechicería
como los papás que le ponen a sus hijos cosas como películas como Harry Potter o temas así, en donde se da igual la hechicería, ¿no? Y lo venden como un envase inofensivo, y luego ves a los niños queriendo hacer prácticas de hechicería, claro. Ni que haga interpretación de agüeros, ni se mezclen brujerías, ni haga conjuros, tampoco permitas que alguien se preste a actuar como medium o ya se me fue esto, disculpe. Ni actuar como medium o vidente, ni que invoque el espíritu de los muertos. La nueva era no es inofensiva. Las prácticas de la nueva era no son inofensivas. Por eso aquí el mensaje es: no normalicemos el pecado. Por el hecho de que digamos que no es pecado no quiere decir que no lo sea. La radiación, por el hecho de ser, porque neguemos que sea radiación, sigue siendo radiación. La ignorancia no protege. No llamemos inofensivo a lo que no es. María Curie, con todos los experimentos que hacía, en su vecindario, no solo le afectó a ella la radiación, en su vecindario empezó a enfermar gente, ¿sabe? Solo por... Ella cuando muere, se empezaron a dar cuenta que alrededor de su casa habían problemas de enfermedades. Por eso debemos cuidarnos unos a otros. Hablemos con claridad de lo que no está bien entre nosotros. O sea, no nos acostumbremos, las personas de la fe, a que algo que el mundo llame normal, no le llamemos normal. Cuidémonos. Evidenciemos claramente lo que es pecado. Insisto, no es para juzgar, es para librarnos de la terrible consecuencia del pecado. Por ejemplo, hay un pasaje en la Biblia que dice esto, dice: es terrible que se jacten sobre dicho asunto. ¿No se dan cuenta de que ese pecado es como un poco de levadura que impregna toda la masa? Desháganse de la vieja levadura, quitando ese perverso entre ustedes. Entonces serán como una nueva masa preparada sin levadura, que es lo que realmente son. Cristo, nuestro Cordero Pascual, ha sido sacrificado por nosotros. Por lo tanto, celebremos el festival no con el viejo pan de perversidad y maldad, sino con el nuevo pan de sinceridad y verdad. Cuando les escribí anteriormente, les dije que no se relacionaran con personas que se entregan al pecado sexual. Pero no me refería a los incrédulos que se entregan al pecado sexual, no a las personas del mundo, o a los que son avaros o estafadores o rinden culto a ídolos. Tendrían que salir de este mundo para evitar a gente como esa. Lo que quise decir es: no se relacionen con ninguno que afirma ser creyente y aún así se entrega al pecado sexual, o es avaro, o rinde culto a ídolos, o insulta, o es borracho, o estafador. Ni siquiera coman con esa gente. Qué fuerte, ¿no? No es mi deber juzgar a los de afuera, pero sí es mi responsabilidad, es responsabilidad de ustedes juzgar a los que son de la iglesia y están en pecado. Yo creo que el corazón de este pasaje es justamente esto: que no normalicemos prácticas pecaminosas entre nosotros. Que si alguien cae en un error pecaminoso, con cariño vayamos y digo: oye, eso no está bien. Porque este pasaje, estoy seguro, habla de influencia. Si hacemos como que no pasa nada y alguien está practicando un pecado, esto después se vuelve una costumbre y una cultura entre nosotros. Y eso es lo que la Biblia dice que no. El pecado de esta forma es como la levadura que de pronto impregna toda la masa. Si nos quedamos callados, entonces cuando alguien quiera salir del mundo y huir del pecado, ¿en dónde va a encontrar reposo? Por eso la iglesia tiene que tener un ambiente limpio. Y somos personas y resbalamos. No somos perfectos. Pero entre nosotros tenemos que amarnos y ser claros. Y decir: hey, el pecado no es inofensivo. En Cristo hay redención de pecados, hay perdón de pecados, hay libertad en Cristo. Por eso es esperanzador el mensaje de la cruz. ¿Saben que Marie Curie murió sin reconocer que su descubrimiento fue la causa de su muerte? Porque ella murió de envenenamiento. Bueno, tenía un tipo de anemia que da por la exposición prolongada. Ella llegaba a dar clases y tenía hisopos radioactivos en la bolsita.
Y así con los alumnos sacaba el hisopo radioactivo y lo explicaba enfrente de todos. En la noche se iluminaba, estaba dormida y en su cajón sacaba el hisopo radioactivo para alumbrarse. ¿Cuántas personas quedaron envenenadas porque Marie Curie pues, estaba ahí hablando de su tema? Mucha gente murió así. Y ella nunca reconoció públicamente que esto estaba mal. Qué fuerte, ¿no? Hay gente que vive al límite, siempre en la orillita, como diciendo, bueno, esto es pecado, esto no. Hay que apartarnos del límite. Si algo te huele a pecado, hazte un lado. Hagamos una cultura de prevención del pecado. Ahorita puse 2 ejemplos, pero hay muchísimos. Tenemos que cuidar el legado que vamos a dejar a las futuras generaciones en el ambiente de nuestra iglesia. Cuidémonos unos a otros. El trébol radioactivo, ¿alguien sabe qué es eso? Cuando veas esto, no te acerques, porque es radioactivo. Ya hay una señalización clara hoy en día. No la había, ahora ya la hay. Entonces ya es conocido. En donde hay rayos X está esto. En donde hay radiación está esto. Marie Curie la tuvieron que, su cuerpo, tuvieron que, está enterrada, porque la exhumaron, pero se dieron cuenta que sus huesos todavía hoy tienen radiación. Fuerte, ¿no? Porque la radioactividad no es inofensiva. El pecado no es inofensivo. Por eso no llamemos inofensivo a lo que es inofensivo. Es increíble, pero los libros de sus investigaciones, aún le gustaba la cocina y tenía libros de cocina. Están guardados aquí. No apaguen la luz. Si alguien quiere revisar 100 años después las anotaciones originales de ella, tiene que ir, ya puedes prenderlo, tienen que ir con trajes especiales, porque todavía la radiación que tiene después de 100 años puede matar a una persona. Al día de hoy. Tratemos al pecado como a la radiación. Porque causa dolor. Nos separa de Dios. Y a veces aparecen en vasos que parecen inofensivos, pero no lo son. Marie Curie nunca reconoció el problema y achacaba sus problemas a otras cosas. ¿Cuántas personas hay, aún en nuestra iglesia, que en sus propias vidas no les va bien, no tienen paz, no les salen las cosas, que no ven las promesas de Dios en su vida y lo adjudican a otras cosas menos a un pecado? Mi llamado hoy es para que vayamos y entendamos la raíz de todos los males que es el pecado, y que si en tu vida tú has abrazado algún tipo de pecado, que le pongas el signo de repudio y te apartes. Que nuestra iglesia sea una iglesia, hoy en día como están las cosas, con toda la confusión que hay, ¿cuánto necesita el mundo un lugar donde el Espíritu Santo se mueva con libertad? Tú en las mañanas ven a escuchar los testimonios de lo que Dios hace. Oramos juntos y vemos milagros juntos. Milagros asombrosos, como los que se ven en las películas de Semana Santa. Pero queremos más. Lo único que impide que el poder de Dios, su gracia, se manifieste es el pecado. Cuando alguien decide abrazar el pecado en lugar de la gracia de Dios. Por eso, reflexiona, piensa. ¿Has abrazado algo en tu vida que
La Biblia llama pecado, pero ¿lo has justificado de alguna forma? Piensa mientras cantamos esto. Tus ojos revelan que yo nada puedo esconder, que no soy nada sin ti, oh fiel Señor. Todo lo sabes de mí, cuando miras el corazón, todo lo puedes ver muy dentro de mí. Lleva mi vida a una sola verdad, que cuando me miras nada puedo ocultar. Mira, entrar a la presencia de Dios es inigualable. La paz, el gozo, la justicia, la forma en que te hace sentir amado es incomparable. Por eso es mal negocio aceptar el pecado en lugar de Dios. Es un error. Quitemos todo peso de pecado. Y todo empieza por el reconocimiento del mismo. Con una confesión, diciendo: Señor, esto es pecado. Lo voy a tratar como tal. Y si no puedo ser libre, voy a pedir ayuda. Pero yo voy a combatir contra el pecado en mi vida. No quiero más el veneno del pecado en mi vida. Si este es tu caso y quieres aprovechar, porque Jesucristo es el único que puede dar libertad. Si este es tu caso, voy a hacer un solo llamado. Si hay algo en tu vida que tú reconoces que debes cambiar y quieres hoy decirle: Señor, ayúdame, lo pongo delante de ti como un acto de fe. Hoy me pongo de pie para decirte: Señor, no me voy a ir de aquí hasta que tú no me ayudes, porque hoy quiero ser diferente. Ya no voy a llamar inofensivo eso que hago. Si este es tu caso, ponte de pie. Ponte de pie. Dios te bendiga, Dios te bendiga. Si estás hoy con claridad diciendo: esto no está bien y lo voy a cambiar, primero voy a confesarlo, Señor, y lo voy a cambiar. Ponte de pie. Dios te bendiga, Dios te bendiga, Dios te bendiga. Lo mismo ahí en casa. Si tú puedes reconocer que hay algo que no está bien en tu vida, lo has abrazado como inofensivo y no lo es, también ahí vamos a una oración confesando nuestro error, diciendo: Señor, tú tienes la verdad, no yo. Amén. Si alguien más quiere hacerlo, póngase de pie. Dios te bendiga, Dios te bendiga, Dios te bendiga. Vamos a hacer una oración. Y luego cuando yo les diga, ustedes, es entre Dios y ustedes, es entre tú y Dios. Tu confesión clara es lo que va a hacer la diferencia. Bien, vamos a orar. Señor, ¿quién como tú, Padre? Tan bueno, tan misericordioso, porque a pesar de que nos hemos perdido y desviado, Señor, tú tienes misericordia y estás dispuesto a perdonarnos, Señor. Y no solamente a perdonarnos, sino a limpiarnos de nuestra maldad, Señor. Porque a pesar de los errores pasados, tú nos das dignidad, Señor, cuando nos limpias y nos perdonas. Yo quiero orar por cada persona que está aquí, Señor, ya que tu Espíritu Santo es el único que trae convicción de pecado. Redarguye la vida de tu iglesia. Redarguye, Señor, el corazón de tu iglesia. Que seamos una iglesia celosa de buenas obras. Una iglesia que anhele la santidad y que no nos permitamos entre nosotros la normalización de ningún tipo de pecado. Mira a las personas que hoy, Señor, en un acto de fe se han puesto de pie delante de ti, Señor. Y los que están viéndonos en la transmisión, Señor. Y nos ponemos delante de ti rogando, Señor, tu perdón y tu libertad. Y ahí en tu lugar, en voz baja pero audible, dile al Señor y reconoce ahí cuál pecado es el que tú reconoces y cuál pecado es el que tú te vas a apartar. Díselo ahí en voz baja. Díselo en voz baja. Clama a tu Dios. Dile: Señor, perdóname. Yo confieso, Señor, que en esto
No te he tomado en cuenta, Señor. Yo confieso, ahí hazlo mientras oramos, mientras oro por ti. Señor, escucha la confesión del corazón que te busca humillado y buscando realmente restaurar su relación contigo. Trae libertad, Padre. Trae libertad, Señor. Gracias por mostrarnos en tu palabra, Señor, con toda claridad, que el pecado no es inofensivo, pero tú eres la solución del mismo. Gracias, Padre. En nombre de Cristo Jesús. Amén, Señor. Amén.